Mis hermanos, Dios me los bendiga a todos ustedes que están listos, como todos los días, para acompañarme a leer el capítulo diario. Le voy a compartir el capítulo 28 del Éxodo. Le invito a que abra su corazón para que una palabra, a lo menos, se quede en su corazón y esa palabra la pueda meditar como lo hacía nuestra Madre Santísima, que todo lo guardaba en su corazón y lo meditaba. Así tenemos que vivir nosotros. Cuando escuchemos la palabra, guardarla en nuestro corazón y meditarla, hasta que nuestro Dios nos revele lo que Él quiera revelarnos, para que esa palabra dé los cambios que nuestro Dios desea, porque a través de la palabra es como podemos cambiar. Solamente Él nos puede cambiar, nadie más. Vamos a leer este capítulo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Las vestiduras de los sacerdotes. Pide a tu hermano Aarón que se acerque a ti con sus hijos, Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar. Sepáralos de los otros hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Harás a tu hermano Aarón vestiduras sagradas, para que no le falte gloria ni belleza. Propondrás este trabajo a todos estos hombres expertos, a los cuales he llenado del espíritu de inteligencia. Harán las vestiduras de Aarón para que sea consagrado como sacerdote mío. Estas son las vestiduras que han de hacerse: el pectoral, el efod, el manto, la túnica de malla, la tiara, el cinturón. Estas serán las vestiduras sagradas que harán a tu hermano Aarón y a sus hijos, para que ejerzan delante de mí las funciones del sacerdocio. Para eso se emplearán oro, jacinto, púrpura y granada 2 veces teñida y lino fino. Harán el efod de oro, de jacinto, de púrpura, de grana 2 veces teñida y de lino fino retorcido, obra tejida artísticamente. El efod tendrá 2 hombreras para reunir sus 2 partes. El cinturón que llevará encima para sujetarlo será del mismo estilo, y hará un cuerpo con él de oro, de jacinto, de púrpura y granada 2 veces teñida y de lino fino retorcido. Tomarás también 2 piedras de onís y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 nombres en cada piedra según el orden de su nacimiento. Esculpirás en ellas los nombres de los hijos de Israel, de la misma manera que se graba un sello. Las engastarás y las enguarnecerás de oro. Luego las pondrás sobre los hombros del efod para representar a los hijos de Israel. Aarón llevará sus nombres delante de Yahvé sobre sus 2 hombros para recordárselo, y harán asimismo unos engastes de oro y 2 cadenillas de oro puro, labradas como cordeles trenzados, y las sujetarás de los engastes. Un artista realizará el pectoral de las sentencias bajo tu dirección. Lo harás como el efod, de hilos de oro, de jacinto o azul, celeste, de púrpura o de granada 2 veces teñida y de lino fino retorcido. Será cuadrado y doble, tendrá de medida 30 centímetros, tanto a lo largo como a lo ancho. Colocarás en él 4 filas de piedras preciosas. En la primera estarán la piedra sardica, el topacio y la esmeralda, y en la segunda estarán el carbucio, el zafiro, el jaspe, y en la tercera el rubí, el ágata y la amatista. En la cuarta el crisolito, el onís y el berilo estarán engastadas en oro, y estas piedras llevarán los nombres de los hijos de Israel. 12 nombres estarán grabados en ellas, según las 12 tribus, en cada piedra un nombre. Y harás para el pectoral 2 cadenitas de oro puro, trenzadas a manera de un cordón, y de 2 sortijas o anillos de oro que pondrás en las 2 puntas. Fijarás las cadenas de oro en los anillos,
que están en dichas puntas, y la otra extremidad de las cadenas se fijará en la parte delante del efod. Harás también 2 anillos de oro que pondrás en las puntas del pectoral, a las orillas frente del efod por la parte dentro. Igualmente otros 2 anillos de oro para las 2 hombreras del efod, debajo de la parte que se ve cerca de la juntura del cinturón que pasará sobre el efod, y un cordón de jacinto unirá los anillos del pectoral y los del efod, de manera que el pectoral se quede por encima del cinturón del efod y no se pueda separar de él. Así Aarón, siempre que entre en el santuario, llevará sobre su pecho en el pectoral del juicio los nombres de los 12 hijos de Israel, para recordárselos siempre en presencia de Yahvé. En el mismo pectoral de las sentencias pondrás el Urim y el Turim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando se presente delante de Yahvé, y sobre su corazón llevará el pectoral de las sentencias de los hijos de Israel en la presencia de Yahvé. Harás también el manto del efod, todo de color jacinto, en medio del cual por arriba habrá una abertura para la cabeza. Esta abertura tendrá una orla de tejido, como se suele hacer en la abertura de los corceletes, para que no se rompan. En los 2 lados habrá en todo alrededor unas granadas de jacinto, de púrpura y de grana 2 veces teñida, y entre las granadas unas campanillas de oro. El manto tendrá granadas y campanillas de oro en todo alrededor. Aarón vestirá dicho manto cuando desempeñe su ministerio, y se oirá el sonido de las campanillas cuando entre al santuario para presentarse delante de Yahvé, y también cuando salga del santuario, de lo contrario morirá. Harás también una lámina de oro fino, en la cual mandarás grabar, como se graba en los sellos, consagrado a Yahvé, y la sujetarás a la tiara por delante con un cordón de color jacinto, de modo que esté encima, y estará sobre la frente de Aarón, siempre que deba cargar con los pecados cometidos por los hijos de Israel en todas sus oblaciones y sacrificios. Tendrá siempre esta lámina en su frente para atraerle la benevolencia de Yahvé. Tejerás la túnica de lino fino, y de lino también harás el turbante y el cinturón artísticamente recamados. Las túnicas y los cinturones de los hijos de Aarón se harán de la misma forma. Con esto les darás majestad y belleza. Vestirás a tu hermano Aarón y a sus hijos, los consagrarás con la unción santa, los harás sacerdotes y los consagrarás a mi servicio. Les harás calzones de lino, con los que cubrirán la desnudez de su carne, desde la cintura hasta las rodillas. Aarón y sus hijos los usarán siempre que entren en la tienda de las citas divinas, o sea, se acercan al altar para cumplir con su ministerio en el lugar santo. De lo contrario incurrirán en falta y morirán. Es este un precepto perpetuo para Aarón y su prosperidad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues en este capítulo, hermano, nos habla de las vestiduras de los sacerdotes. Desde el Antiguo Testamento, hermanos, Papá Dios instituyó a los sacerdotes. Aarón, hermano de Moisés, fue el primer sacerdote que hubo en la tierra, y sus hijos junto con él. Papá Dios los consagró para que fueran sus sacerdotes. Entonces, hermanos, esto es de Dios. Para muchos de mis hermanos, que Dios los bendiga, que se han separado de la iglesia y que dicen que nosotros, ¿por qué tenemos sacerdotes? Yo le invito a que lea este capítulo del Éxodo, capítulo 28, donde nuestro Dios mismo le pidió a Moisés que hiciera las vestiduras de Aarón, sacerdote, que él había escogido, y de sus hijos. Y es por eso que nuestros sacerdotes continúan ejerciendo este ministerio hermoso que Papá Dios decidió en aquel tiempo. Y esas hermosas vestiduras que en aquel tiempo usaban, aquí como pudimos escuchar,
usaban las cosas de oro, plata, de unos colores preciosos. Nuestros sacerdotes en esta actualidad visten ese vestuario hermoso también. Y cada vez que ellos tienen que ejercer, tienen que vestir estas vestiduras. Ellos no pueden ejercer la Santa Misa con sus vestiduras normales. Tienen que revestirse de estas vestiduras sagradas que nuestro Dios mismo dio en aquel tiempo. Entonces, hermanos, que nos quede claro, Papá Dios instituyó los sacerdotes. No es un invento de nosotros los católicos, como luego dicen que nos inventamos mil cosas. No, esto viene desde que Yahvé sacó a su pueblo de Israel y le dio todos esos prácticos consejos en el monte o en el desierto donde Él los conducía. Y había la tienda de las citas, que era donde el pueblo acudía a presentarse a Yahvé. Como ahorita nosotros, hay un templo donde quiera que nos encontremos. Por ejemplo, si es una ciudad enorme, hay muchos templos. Y todos tenemos nuestros templos cercas para ir a darle gracias a nuestro Dios. Y qué hermoso, porque dice que Aarón tenía que llevar una diadema, como una cartera en la frente, muy hermosa, porque era de oro fino, y tenía que decir consagrado a Yahvé. Ahorita en esta actualidad, hermanos, nuestros sacerdotes no llevan eso en la frente, pero sí llevan en su cuello un anillito, que usted lo puede ver, que es blanco, y ese anillo es símbolo de que están consagrados a Dios. Es por eso que nosotros no tenemos que hablar de nuestros sacerdotes. Es verdad que son seres humanos que todavía pisan la tierra, pero tenemos que respetar porque nuestro Dios los ha escogido, Él los ha llamado. Nadie llega al sacerdocio o a ser religioso o religiosa por su gusto, porque decidió, sino porque Dios lo puso en su corazón y les dio la fuerza para llegar a ese lugar donde Él los quería. Nuestro Dios lo ha escogido. Y yo le invito a que se alegre. Si en su casa hay un sacerdote, una religiosa o un laico sirviendo a Dios, alégrese, porque nuestro Dios lo ha escogido para el servicio de su casa. Así como escogió a Aarón, fíjese bien, escogió a Aarón. Y Aarón, hermanos, se equivocó. Aarón no era un santo. Si recordamos cuando Moisés subió al cerro, al monte, a hablar con Dios, cuando se le dieron las tablas, ¿qué hizo Aarón? Aarón les hizo un becerro a ese pueblo para que ese pueblo adorara ese becerro. Así que nuestro Dios, hermano, no escoge a personas santas. Nuestro Dios escoge a los pecadores porque tiene compasión de nosotros. Usted no espere a ser santo para servirle a nuestro Dios, porque a veces es lo que sucede. Decimos, yo le voy a servir hasta que yo cambie, hasta que yo deje de ser pecador. Hermanos, esto es día a día luchar para evitar el pecado. A veces lo logramos, a veces no, a veces caemos como pecadores que somos. Así que quítese todos esos miedos y todas esas traumas que tiene de que usted es un pecador, de que usted no le puede servir a Dios porque usted hizo esto, hizo el otro. Recordemos a Aarón. Moisés también, hermanos, mató a un egipcio. A Dios no le agrada que seamos violentos. Entonces nuestro Dios se fija en los pecadores. Él pone esa mirada en los que son pecadores y que le piden misericordia. Entonces quiero que le quede claro que los sacerdotes son escogidos por nuestro Dios. Él los escogió para que oficiaran ese servicio. En aquel tiempo era muy diferente. Ofrecían sacrificios, animalitos, era muy diferente todo. Cuando vino Jesús un jueves santo, antes de partir al cielo, instituyó la Santa Eucaristía, que ya no se iban a hacer más sacrificios, sino que Él mismo sería el sacrificio, el cordero, que siempre se daría a toda la humanidad que quisiera acercarse, alimentarse de ese cuerpo. En aquel tiempo se ofrecía todo eso, y era muy diferente. Ahora no. El único sacrificio que se ofreció fue Cristo, y hasta ahorita no ocupa ofrecer ningún sacrificio. Claro está que usted tiene que ofrecer sus sufrimientos, unirlos al Cordero y decirle gracias por todo lo que hace por nosotros. Entonces, nuestros sacerdotes son consagrados y tienen que vestir siempre
esas vestiduras que nuestro Dios mismo las escogió. Aquí nos habla del pectoral. El pectoral es como un delantal que tiene un hueco en el cuello y tiene una parte por el frente y otra parte por el atrás y tiene como unas agarraderas que pueden cruzar en la cintura. Le invito a que busque en la internet el pectoral de los sacerdotes. Todavía en esta actualidad muchos sacerdotes usan todavía ese pectoral, pero ahorita usan mucho la casuca, que es la capa grande donde les cubre todo, pero muchos todavía usan esto, máximo en tiempo de calor, porque es un poquito más cómodo. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Le invito a que leamos la palabra para que entendamos todo lo que nuestro Dios hizo y así no andemos confundiéndonos y confundiendo a otras personas. Que la Madre del Cielo le proteja, que los ángeles custodien todos sus pasos y que la gracia y la misericordia habiten en sus corazones. Dios le bendiga.